Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal, yo soy Silly y estoy muy contenta de estar nuevamente en contacto con todos ustedes por este medio. Así que desde ya, muchísimas gracias por su tiempo y apoyo. Y les quiero recordar que no se olviden de dejarme su like, suscribirse si no lo hicieron y pónganse cómodos que comenzamos con la historia del día de hoy. Vamos a hablar de dos jóvenes y hermosas mujeres que tuvieron una relación con el mismo hombre con 3 años de diferencia. Y ambas terminaron sin vida en circunstancias terriblemente similares. Lo peor del caso es que a pesar de las declaraciones contradictorias, los relatos de testigos y las pruebas de violencia doméstica, ambos casos fueron declarados como realizados por las propias víctimas. Por ende, el nombre del sujeto no trascendió al público, ya que no existe ninguna causa en su contra. Entonces, para referirme a él, utilizaré el nombre ficticio de Mark. Algo que desde ya les digo que me molesta mucho, pero es la única manera en la que podemos hacerlo. Sandra Stevens vivía en Oklahoma City junto a sus padres y su hermana Jackie. Al momento de los hechos tenía 21 años. Era una joven de gran corazón, siempre sonriente, alegre y muy cariñosa. Desde su adolescencia se interesó por el maquillaje y la moda. Iba a clases de modelaje, le gustaba hacerse peinados y maquillarse para ir a la escuela. Sandra se graduó en 2011 y decidió hacer una carrera en cosmetología mientras trabajaba para pagar sus estudios. 3 años más tarde obtuvo su título y comenzó a trabajar a medio tiempo en una peluquería. Sandra estaba más que feliz con su carrera y el rumbo que estaba tomando su vida. En agosto del 2014, la joven fue a la fiesta de un amigo y conoció a alguien con quien inició una conversación, Mark, un veterano del ejército divorciado que había estado en Irak y Afganistán. Él era conocido de sus amigos y casi de inmediato iniciaron una relación. En noviembre de 2014, tras un mes de relación, Sandra le informó a su familia que se mudaría con Mark. Ellos le pidieron que lo pensara, ya que apenas lo conocía. Lo veían como demasiado rápido, pero la joven de 21 años entonces decía estar enamorada y que la decisión estaba tomada. En ese contexto llegamos al día del hecho. El 6 de diciembre de 2014, a las 4:53 am, el 911 recibió el llamado del novio de Sandra, quien informó que ella se disparó en la cabeza con una escopeta. Cuando llegaron la policía y los paramédicos, encontraron a Sandra sin vida contra la pared de la habitación. En la escena había salpicaduras de sangre y una escopeta calibre 12 tirada en el suelo cerca de la mano de la víctima. Mientras los forenses revisaban la escena, los detectives entrevistan a Mark, quien les dice que ese día tuvieron una discusión luego de que él la acusara de serle infiel, que luego de la pelea él se quedó dormido en el sillón, que alrededor de las 3 de la madrugada Sandra lo despertó para continuar la charla, que ambos fueron hasta el dormitorio donde hablaron por un rato, y que luego salió de la habitación para fumar, y mientras estaba en la sala de estar escuchó el disparo. Fue al dormitorio y la encontró con el disparo en la cabeza, que le revisó el pulso pero no pudo encontrarlo. Les contó a los detectives que ella había estado consumiendo alcohol y sustancias y que estuvo deprimida en los últimos días, porque su carrera no avanzaba, que de hecho estaba lidiando con problemas emocionales y que días antes se había cortado luego de encerrarse en el baño. Sostuvo que tras encontrar a Sandra, despertó a sus otros compañeros de cuarto para contarles lo sucedido. Con respecto a la escopeta, Mark les dijo a los investigadores que él se la había comprado a Sandra el día anterior y le enseñó a usarla para que pudieran ir a cazar juntos. Los detectives entrevistaron a los otros 2 residentes de la casa, quienes confirmaron que hubo tensión entre Sandra y su novio, pero no mencionaron que haya habido violencia física, pero sí que discutían con mucha frecuencia. Por otro lado, si bien la escopeta era de Mark, no encontraron sangre en su ropa, salvo un poco en su mano, y las autoridades creyeron que se manchó al tomarle el pulso a Sandra. La muerte de la joven fue declarada oficialmente como causada por ella misma. Alrededor de las 8:30 am, los padres de Sandra recibieron la visita de 2 detectives, quienes le dieron la devastadora noticia. Silvia, madre de la joven, preguntaba cómo había ocurrido, ya que su hija nunca había usado un arma. Igualmente, desde el inicio se negó a aceptar la versión de las autoridades de que ella se haya quitado la vida. Luego de que las autoridades se retiraron, Silvia recibió el llamado de Mark. Ella le preguntó qué había sucedido. Este le dijo que habían discutido y luego él se fue al garage para fumar y escuchó el disparo.
Silvia le dijo que quería ver a su hija, pero él se negó diciéndole que no querría verla así, porque se había disparado en la cabeza y había restos por toda la habitación. Con esas bestiales palabras le habló a la madre de la víctima, realmente un monstruo insensible. A pesar de la versión oficial sobre lo ocurrido, tanto la familia como amigos de Sandra sospechaban de que su novio era el responsable. Además, de acuerdo con Silvia, 12 horas antes del hecho, su hija les informó que había tomado la decisión de terminar su relación y regresar a casa con ellos. Les contó que su novio la acusaba constantemente de serle infiel. De hecho, le dijo a su padre que quería romper con él, pero no lo hizo porque no sabía cómo. Su padre le respondió que tenía su casa y podía regresar cuando quisiera. De hecho, las cosas de Sandra estaban empacadas en el garage de la casa que compartía con Mark, algo que ni siquiera la policía supo porque no se tomó el trabajo de registrar el lugar. Cuando la noticia se esparció entre familiares y amigos, se comenzó a hablar de la naturaleza controladora de la relación. Se supo que aunque llevaban 2 meses juntos, él le exigía saber dónde estaba en todo momento, y no solo eso, sino que le pedía pruebas. Ella debía enviarle capturas de pantallas con su ubicación y fotos de ella en ese lugar. Jackie buscó en la tablet de su hermana y descubrió mensajes entre la pareja que la dejaron helada. Él tenía la idea paranoica de que ella lo engañaba. En un mensaje la acusaba, por ejemplo, de serle infiel con el vecino. En otro intercambio le escribió: tú y yo estamos a punto de tener un gran problema. Supongo que no aprendiste la lección la última vez. Me aseguraré de mejorarlo un poco. En otros mensajes le escribía que la odiaba. Se encontró mucha evidencia de control, abuso de poder y manipulación por parte de Mark. Claramente era una relación tóxica y violenta. Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades a las muchas preguntas de la familia con respecto a lo sucedido con Sandra, decidieron abrir una cuenta en Facebook llamada Justicia por Sandra Stevens, ya que nadie creía que ella se hubiese quitado la vida. Una semana después de abrirse la página, la familia recibió un mensaje. Alguien que decía tener nueva información sobre la muerte de Sandra. Escribió que su amiga había muerto en circunstancias misteriosas mientras estaba en relación con Mark. Esto conmocionó a la familia, quienes, desesperados por obtener respuestas, decidieron contratar a un abogado, quien comenzó su propia investigación. El abogado examinó los informes de la policía y del médico forense y notó algunas discrepancias. Por un lado, el novio de Sandra le dijo a un detective que al momento del disparo él se encontraba fumando en la sala de estar, pero a la madre de Sandra le dijo que se encontraba en el garage. También sostuvo que días antes ella había intentado cortarse en el baño. Sin embargo, el informe de la autopsia no contenía registro alguno de cortes. El 8 de diciembre de 2014, el abogado y la familia acordaron una reunión con los detectives para hablar sobre el caso. Jackie armó una carpeta con todos los mensajes de texto, tanto del celular como de las redes sociales, que dejaban más que claro el comportamiento obsesivo y controlador del novio, y probaba además la violencia física y verbal, de cómo él la amenazaba constantemente, y presentar esta carpeta a las autoridades. Sin embargo, los investigadores no lo vieron de esa forma. Dijeron que eso mostraba que el novio era una basura de persona, pero no un asesino, por lo que no podían hacer nada. Los detectives sostuvieron que cuando llegaron a la escena no encontraron sangre en la ropa del sujeto, por lo que él no podría haberlo hecho, una conclusión muy liviana y poco seria, razón por la cual para ellos era un caso cerrado. Por otro lado, en la escena se encontró un cartucho de escopeta. En relación a eso, los investigadores dijeron que creían que podía haber sido expulsado por sí solo del arma, pero de acuerdo al abogado, eso en raras ocasiones puede ser expulsado. Pero el punto fue que las autoridades ni siquiera se tomaron el trabajo de revisar la escopeta para confirmar o no su hipótesis. La familia también señaló las inconsistencias en el relato del novio acerca de dónde estuvo al momento del disparo. Sin embargo, para las autoridades esas preguntas eran irrelevantes, ya que para ellos el hecho más importante fue la ubicación de la escopeta. Sandra tenía lo que llaman una herida intraural, producida por el cañón de la escopeta dentro de su boca, y lo más común en la mayoría de estos casos es que alguien lucharía para evitar que eso ocurra, y no había evidencia de que Sandra haya opuesto resistencia por mantener la escopeta fuera de su boca. Si bien el forense informó de heridas por una posible pelea,
La falta de otras lesiones hizo que el caso se cerrara bajo la suposición de que no hubo intervención de terceras personas. La familia salió frustrada de la reunión y con la fuerte sensación de que no tomaron el caso en serio, y llegaron rápidamente y sin investigar a la conclusión de que ella acabó con su vida. El 16 de diciembre la página de Facebook recibió un mensaje privado y Jackie quedó en shock al leer su contenido. Hablaba de una chica llamada Holly Jostrom, quien también se había quitado la vida 3 años atrás mientras estaba en una relación con Mark. Sucedió también en la ciudad de Oklahoma, y el incidente tenía demasiadas similitudes con lo ocurrido con Sandra. Ambas se habían quitado la vida ante el mismo novio, pero en el caso de Holly fue con su propia pistola y en el patio de su propia casa. Jackie logró contactarse con la madre de Holly, Colleen, y organizaron una reunión. Colleen contó que la tarde del 21 de mayo del 2001 se encontraba de compras cuando recibió la llamada de la policía para informarle que su hija de 22 años se había quitado la vida con un disparo en la cabeza frente a su novio Mark. Al igual que en el caso de Sandra, el sujeto era el único testigo y fue él quien llamó a emergencias. Holly, lamentablemente, murió al día siguiente en el hospital. De acuerdo a la versión del sujeto, antes del hecho ellos habían estado discutiendo y sostuvo que Holly había estado consumiendo sustancias y además estaba deprimida. ¿Les suena algo familiar? Por su parte, el informe forense respaldó el relato del novio y la justicia dictaminó que Holly causó su propia muerte. Sin embargo, Colleen no creyó en la versión de las autoridades y, al igual que la familia de Sandra, descubrieron muchas discrepancias en la historia oficial. Según el sujeto, Holly se disparó en el patio trasero de la casa, pero cuando Colleen regresó a su casa, encontró sangre en la alfombra de la sala, y para aumentar las sospechas, el informe de la autopsia concluyó que el arma estaba a casi 30 centímetros de su cabeza al momento de efectuarse el disparo, algo bastante inusual, ya que por un lado es una posición incómoda, y por otro, en la mayoría de los casos en que las personas planean acabar con su vida, existe un esfuerzo por parte de la persona de asegurar su muerte. Por ende, cuando usan armas, por ejemplo, intentan colocarla lo más cerca posible de un órgano vital. Por otro lado, Colleen revisó el celular de su hija y descubrió mensajes que claramente revelaban que Holly era víctima de violencia doméstica por parte de Mark. Y además, Colleen sostuvo que al igual que Sandra, su hija estaba intentando terminar la relación con el sujeto. De hecho, la joven ignoraba sus mensajes y llamadas telefónicas. En este caso, Holly no vivía con Mark, por lo que él terminó apareciendo en su casa. Otro hecho terrible ocurrió unos días después de la muerte de Holly. De acuerdo a Colleen, Mark fue hasta su casa para buscar algunos objetos personales que había dejado en la habitación de su hija. Y cuando se fue, ella se dio cuenta que el celular de Holly había sido movido del lugar en el que ella lo dejó, y al revisarlo descubrió que todos los mensajes entre Holly y Mark habían sido eliminados, y cuando la policía le preguntó al sujeto al respecto, él negó haberlo hecho, y claramente le creyeron. Ni siquiera dieron lugar a la duda. Luego de conocer la historia de Holly, la familia de Sandra se terminó de convencer de que Mark tenía que ver con su muerte. En mayo del 2015, 6 meses después del hecho, la familia Stevens recibió el llamado de una periodista local llamada Juliana Keeping, quien se interesó por el caso de Sandra y se ofreció a ayudar en la investigación, y lo que descubrió sembró más dudas en la teoría oficial. La mujer supo que la noche del hecho había una persona más en la casa a la que la policía ni siquiera entrevistó, y que hasta el mismo Mark mencionó en su llamado al 911 diciendo que había 3 personas más aparte de él y Sandra en la casa. Y otra cosa que el sujeto menciona en la llamada fue la muerte de Holly, diciendo que su exnovia había muerto en circunstancias similares y que podían verlo en su expediente, que ellos estaban en una relación pero que luego de romper con él se disparó en su presencia y que esta era la segunda vez que le sucedía lo mismo. Entonces, ¿cómo es posible que esto no haya encendido las alarmas de los investigadores? Tantas coincidencias. Justo cuando sus novias planeaban dejarlo, terminaban muertas. Mínimamente ameritaba una investigación más profunda, pero los detectives jamás investigaron la conexión. Por otro lado, a partir de los informes policiales, Juliana descubrió varias cosas que o las autoridades no sabían o la pasaron por alto por negligentes o inútiles.
Una de estas cosas fue que en los días previos a la muerte de Sandra, el sujeto se había acercado a una exnovia para intentar retomar la relación, pero la mujer le pidió que la dejara en paz y que no le hablara nunca más. Pero el sujeto, que evidentemente no le gustaba ser dejado o ignorado, siguió intentando contactarla, por lo que la chica solicitó una orden de restricción justo 3 días después de la muerte de Sandra, ya que Mark fue hasta su casa y tomó fotografías de su auto, que luego le envió solo para hacerle saber que él estaba cerca. La periodista supo también que en 2008, cuando el sujeto aún estaba casado y vivía en Texas, su esposa llamó a la policía y lo acusó de violencia doméstica, pero por alguna razón jamás fue arrestado. El sujeto tenía un largo historial de mujeres que sostenían que su comportamiento era abusivo y controlador, demasiadas alertas, demasiadas banderas rojas, que la policía se negó a ver, quizás por la conveniencia de cerrar casos sin necesidad de investigar y así sumar puntos en sus estadísticas, una práctica que lamentablemente se repite y mucho. Con respecto al tercer compañero de cuarto que estuvo la noche en la que Sandra murió, la periodista logró encontrarlo y contactarlo. Era un hombre llamado Austin Albright, quien había llegado a vivir en la casa solo 2 semanas antes del hecho y dormía en la habitación contigua a la de Sandra y su novio. Él aceptó ser entrevistado por la periodista. Le contó que esa madrugada despertó asustado por el sonido del disparo y cuando salió al pasillo para ver lo que había sucedido, vio a Mark hablando con otro compañero de casa y dice que escuchó al sujeto preguntarle al otro roomie si pensaba que era un problema que tuviera un arma. Esta conversación le pareció bastante extraña cuando su novia se acababa de quitar la vida y además durante la charla se lo notaba demasiado tranquilo. Más tarde esa mañana, Austin sostuvo que le preguntó a Mark dónde estuvo durante el disparo, y este le respondió que en el garage fumando. La misma versión que le dio a la madre de Sandra, pero diferente a la que le dijo a los detectives. La periodista decidió comunicarse telefónicamente con el novio de Sandra para hablar sobre las discrepancias en su historia. Ella contó que el sujeto se sorprendió con su llamada inesperada, y que cuando ella lo presionó sobre los detalles de la muerte de Sandra, él se mostró muy evasivo. Y cuando preguntó sobre el arma, él le dijo que nunca había tenido una en toda su vida. Y al mencionarle la escopeta que él dijo a la policía que se la había comprado a Sandra el día anterior, el sujeto cortó la llamada. En mayo del 2017, un diario de Oklahoma publicó la historia de la periodista sobre las sospechosas muertes de Holly y Sandra, y la historia tuvo un gran impacto en el público, a tal nivel que en junio el caso se reasignó a un investigador de casos sin resolver, y esto dio esperanzas a la familia. Pero esto duró poco, ya que luego de un par de semanas volvieron a cerrar el caso, manteniendo que ambas jóvenes se habían quitado la vida, aun cuando hay demasiadas preguntas sin respuestas que al menos merecerían que el forense cambie la carátula a muerte dudosa. Pero hasta el día de hoy nada sucedió. Hay 2 jóvenes muertas y un sujeto que fue testigo de ambas muertes, libre por el mundo sin que nadie conozca su rostro, su identidad, ni su demasiado oscuro prontuario de novias muertas. Amigos, hasta aquí la historia del día de hoy. Por favor, no se olviden de dejarme sus comentarios, que saben que adoro leerlos. También de regalarme su like, suscribirse si no lo hicieron y seguirme por mis redes sociales, porque allí informo cada vez que subo contenido que YouTube no lo está haciendo últimamente. Y esto fue todo, gracias por acompañarme, los espero sin falta en un próximo video, se los quiere siempre, chau chau.